El pozo amargo. Cuando en Toledo se aglutinaban las tres grandes religiones, existía un palacete en las proximidades de la mezquita mayor donde tenía su residencia Leví, uno de los judíos más ricos y conocidos de la ciudad. La fama de Leví no se debía exclusivamente a sus riquezas, sino también por el odio que sentía hacia los cristianos. Leví quería con locura a su hija Raquel, de solo 16 años. Raquel se había criado únicamente con el amor paterno, pues su madre había fallecido al poco de su nacimiento, por lo que solo conocía el amor de su padre que vivía por y para ella. Cierto día de primavera, la joven se enamoró perdidamente de un caballero que paseaba frecuentemente bajo su balcón. Raquel, que no guardaba secretos con su padre, no se atrevió a decírselo, posiblemente por temor a ser reprendida. Apenas pasaron unas semanas de esto cuando llegó al palacio de Leví un viejo amigo de la familia. Rubén, que así se llamaba el recién llegado, encontró a Leví leyendo. «Querido Rubén», exclamó, «¿qué es lo que te trae por mi casa?» Me temo, Leví, que no soy portador de buenas noticias, pero prefiero decírtelo yo personalmente antes de que te enteres por otros medios. «Me estás asustando, viejo amigo. ¿De qué se trata?» De tu hija. ¿De Raquel? ¿Qué es lo que ocurre con Raquel? ¿Qué pasa con mi hija? Pues sé que Raquel está viéndose a escondidas con un joven del que dicen está enamorada. Una cuchillada directamente en el corazón de Leví no le hubiera causado tanto daño como las palabras de su amigo. El protector, padre, todavía veía a su hija como una niña indefensa, y la idea de verla en brazos de otro hombre le rompió el corazón. Tratando de no aparentar tristeza y con un nudo en la garganta, contestó: «Pues si mi hija desea unir su vida a la de otro hombre, no seré yo quien se oponga». Pero Rubén añadió: «No te he contado todo, pues aún te queda por conocer la parte más horrible». El rostro de Leví volvió a desencajarse de nuevo, y sin fuerzas para hablar dirigió una mirada a Rubén como si le rogara que continuase. Me duele tener que decírtelo, pero el hombre del que se ha enamorado tu hija no es digno de ella. Es un cristiano. ¿Un cristiano?, gritaba. «Dime, Rubén, cuéntame todo lo que sepas». Realmente no es gran cosa lo que conozco. Dicen que por la noche, cuando se han apagado las luces de tu aposento, salta a la tapia de tu palacio un joven cristiano. Una vez superada la tapia, se dirige al pozo del jardín, donde al poco tiempo llega Raquel para reunirse con él, darse un apasionado abrazo y después el joven se marcha. ¿Y qué más? Es todo cuanto sé. Gracias, Rubén. Es suficiente. Hubiera dado todo cuanto tengo para no haber oído lo que me has contado. Pero más vale conocer la verdad que vivir en mentira. Ahora siéntate junto a mí y escucha cómo voy a resolver este asunto. La noche era casi cerrada cuando Rubén abandonó el palacio. Una densa niebla comenzó a propagarse por el jardín de Leví, acompañada de un inquietante silencio que creaba un ambiente tenebroso. Aprovechando el refugio que facilitaba la niebla, avanzaba una figura por el jardín, deteniéndose tras unos arbustos junto al pozo. Era el viejo judío, quien había decidido comprobar por sí mismo si era verdad cuanto le habían contado. Una vez en su escondite, murmuró entre dientes: «Desde aquí veré llegar al infame que quiere arrebatarme a mi hija. Le daré su merecido y recuperaré el corazón de mi hija, que me acompañó en mis largas horas de soledad». Apenas llevaba allí unos minutos cuando escuchó sonido de pasos que se acercaban tras la tapia. Al poco un joven saltó sobre ella y se dejó caer suavemente sobre el césped. Con paso firme se dirigió al lugar donde se hallaba oculto Leví. Cuando se hallaba apenas un par de metros de Leví, saltó éste sobre él y comenzó entre ambos una lucha feroz y breve. Feroz porque los dos ponían todas sus energías, y breve porque un puñal penetró violentamente en uno de los cuerpos. Luego se oyó un débil lamento y el joven amante cayó al suelo. «¡Muere, perro cristiano! Vete allí donde no puedas entrometerte entre el amor de un padre y su hija». En esto se oyó el sonido de una puerta que se abría.
y Leví, no queriendo ser descubierto por su hija, volvió a su escondite. La enamorada joven acudía ilusionada a reunirse con su amante, pero cuando llegó al lugar comprobó horrorizada que su amante yacía en el suelo con el puñal de su padre en el pecho. Comprendiéndolo todo, dio un grito de terror y se lanzó al suelo abrazando entre sollozos el cuerpo sin vida de aquel hombre que le había enseñado a amar. Leví, que había visto conmovido la reacción de su hija, salió de su escondite y se acercó a la joven con intención de consolarla. Pero ésta se levantó y dirigió a su padre una mirada llena de odio y rencor. No dijo una palabra, volvió a inclinarse sobre el cadáver de su enamorado y comenzó a dar sonoras carcajadas. La pobre niña había enloquecido a causa de la impresión. Desde aquel día no volvió a sonreír la joven, cuya vida se volvió triste y solitaria. Acostumbrada a bajar al jardín todos los días a la misma hora en que se reunía con su amante desaparecido, sin que nadie se lo impidiera, e inclinada sobre el pozo vertía en sus cristalinas aguas todas sus lágrimas. Una noche, la desdichada joven no soportó más la amargura y, creyendo oír la voz de su amado en el fondo del pozo, se arrojó al fondo para reunirse con él. Al día siguiente, los sirvientes de Leví rescataron del pozo, ya sin vida, el cuerpo de la desconsolada Raquel. Ya no quedan restos de aquel palacio, pero sí el pozo al que los toledanos conocen hoy en día como el Pozo Amargo. Aseguran que sus aguas se volvieron así a causa de la cantidad de lágrimas que la infeliz judía derramó sobre ellas.